Muy buen día, licenciado. Mi nombre es Ingrid Cepeda de Psicología Industrial y el día de hoy quiero presentarle un poco sobre el pensamiento filosófico de tres muy importantes filósofos y espero esto sea de aprendizaje para muchos. Bueno, y comenzamos con René Descartes. Una de sus célebres frases era: para investigar la verdad es preciso dudar en cuanto sea posible de todas las cosas. Descartes era un hombre de profundas convicciones religiosas. Para él la búsqueda de la verdad era la búsqueda de Dios mismo. Las verdades eternas, las verdades matemáticas, por ejemplo, habían sido sentadas por Dios y de él dependían. Otras cosas de las que él habló es de cuerpo y alma o sobre el dualismo cartesiano. Una vez que Descartes demostró la existencia del yo como sustancia pensante y la existencia de Dios como una sustancia infinita, el último eslabón de la estructura tripartita de la realidad pasó por probar la existencia del mundo exterior y las cosas materiales. Tercer punto, Descartes había dedicado sus mayores esfuerzos a encontrar el mejor método para pensar, un método que había basado en dos mecanismos privilegiados, la intuición y la deducción, pero a partir de ese momento el filósofo abriría sus ojos hacia el mundo y se dedicaría durante 3 años a estudiar lo que es la meteorología, óptica, geometría y anatomía. El segundo personaje que veremos es Spinoza. Él decía: la actividad más importante que un ser humano puede lograr es aprender para entender, porque entender es ser libres. Spinoza es un racionalista radical, pues parte de la idea de que mediante la razón el ser humano es capaz de comprender la estructura del mundo que lo rodea. Él entiende por sustancia solo una cosa, aquello que no necesita de nada para existir. ¿Y quién no necesita de nada? Pues Dios. Para él todas las demás cosas no son sustancias, sino atributos. Los atributos son lo que el entendimiento percibe de la sustancia como constituyente de su esencia. También habló sobre los géneros de conocimiento humano. En el primero, el hombre es esclavo de las pasiones y solo percibe los efectos o signos e ignora las causas. En el segundo, la razón elaborada ideas generales o nociones comunes que permiten a la conciencia acercarse al conocimiento de las causas y aprender a controlar esas pasiones. En el tercer género, el hombre accede a una intuición totalmente desinteresada, pues conoce desde el punto de vista de Dios, ajeno a sí mismo como individuo y por tanto sin que le perturben las pasiones individuales. La finalidad de Descartes y la de Spinoza era la misma: llegar al conocimiento de los principios o causas de todo lo que existe. Spinoza estudió muy detalladamente la filosofía de Descartes y descubrió algunas incoherencias, rechazando sus conclusiones. Una de las principales diferencias entre estos dos es su idea de substancia. Como tercer personaje tenemos a David Hume. Él decía: nada es más libre que la imaginación humana. La diferencia entre Hume, Descartes y Spinoza es que dos son racionalistas, que es Descartes y Spinoza, y el otro es empirista, que en ese caso es Hume. Hume decía que todos nuestros conocimientos se originan en la experiencia. Todos nuestros conocimientos se originan en la experiencia y en particular la experiencia de los sentidos. No quiere decir que el conocimiento se origine en el contacto mismo de nuestros sentidos con las cosas. Por eso Hume dice que todo conocimiento parte de la experiencia, de la que recibimos por los 5 sentidos, a lo cual llamamos impresiones. Las impresiones, ideas y el principio de asociación. Las impresiones, sostiene, son nuestras aprehensiones primeras de la experiencia sensible, siendo tanto el origen del conocimiento como su límite. Las ideas, en cambio, son como las tenues imágenes que conserva la memoria y la imaginación de las impresiones recibidas. Las cuestiones de hecho y relaciones de ideas. Para Hume hay dos formas de conocimiento: las relaciones de ideas y cuestiones de hecho. A la primera clase pertenecen las ciencias de la geometría, álgebra y aritmética, y en resumen toda afirmación que es intuitiva o demostrativamente cierta. Los segundos objetos de la razón humana ni nuestra evidencia de su verdad, por muy grande que sea, es de la misma naturaleza que la precede.
Como ya habíamos mencionado antes, Descartes y Spinoza son racionalistas y Hume es empirista. El racionalismo buscaba llegar al conocimiento por medio de la razón y afirmaban que los sentidos siempre nos engañan, mientras que el empirismo quería llegar al conocimiento por medio de los sentidos y estos sentidos les ayudaban a dar certeza al conocimiento que ellos poseían. Las similitudes de estos tres filósofos es que todos querían llegar al conocimiento humano. Tenían el mismo fin, pero diferentes medios.